que le marca una serie de circunstancias que ha de tener en cuenta. Primero, pues si la mujer pues tiene capacitación profesional o no tiene capacitación profesional, si ha ayudado o no ha ayudado al cónyuge en el negocio, si ha dedicado todo su tiempo a la familia, si tiene ahora posibilidades de acceder al mercado laboral, si ha trabajado y ha existido pues un periodo de interrupción y ahora continúa. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta también si esa unidad familiar tiene deudas o no tiene deudas, porque entonces ya la pensión compensatoria no será lo mismo hablar de 1.500 euros libres mensuales para utilizar. Supongo que lo que quiere que le diga más o menos es si eso es así, siendo los 1.500 euros, porque también hay después lo que son hacerse cargo de los gastos de la vivienda y de las hipotecas y de las letras de los coches, que lógicamente eso merma la pensión compensatoria, porque aquí solo hay una fuente de ingresos, la que está preguntando, que es el marido. Pero bueno, yo sin atreverme y sin que esto se tome como una cosa pues así a rajatabla, porque lógicamente es el juez el que valora esa situación, pues para una pensión de para un sueldo de 1.500 euros de una persona que no tenga ya posibilidad de acceder al mercado laboral, ni que se haya dedicado en su totalidad al cuidado de la familia, pues yo creo que se vaya a quedar en el uso que también es importante, en el uso y disfrute de la vivienda conyugal, es decir, que no haya que afrontar alquileres o en fin, digamos que se queda en casa. Yo ahí esa pensión compensatoria pues creo que podría ser pues entre los 500 y los 700 euros aproximadamente, porque tenemos que pensar que el otro cónyuge sale de la vivienda y si tienen otra vivienda pues muy bien, pero si no tienen otra vivienda y hay que alquilar, eso también irá en merma de la pensión compensatoria. Eso entiendo. Claro que no especifican el tema de hijos, pero entiendo sin haber hijos. Exacto, sin haber hijos. Luego sin cargas familiares, o sea, ni hijos, ni hipotecas, ni letras de coches, ni nada de eso, o sea, limpios. Y nos pregunta también qué sucede cuando se incumple el pago de una pensión compensatoria. ¿Se tarda mucho por parte del juzgado en obligar a otra parte a pagarlo? Porque nos comentan también que hay casos auténticos calvarios en los que denuncia una y otra vez el incumplimiento de la pensión y se acumulan las demandas. Claro, pero eso pasa como con todas las deudas, no solo las deudas alimenticias y las deudas por pensión, en este caso, de la que hablan, pero claro, la ejecución es fácil si encontramos una persona que es funcionario público, que tiene un empleo estable, que tiene un trabajo fijo, que es del régimen general, pero claro, ejecutar lo que es una deuda por alimentos a una persona con trabajos esporádicos, con temporadas con subsidio de desempleo, con temporadas en el paro sin estar subsidiado en fin, a veces es difícil y a veces esas deudas quedan sin cobrar. A veces quedan sin cobrar, precisamente por la dificultad que hay de ejecutar esa deuda, con las preferencias todas que pueda tener por ser una pensión alimenticia o de viudedad, compensatoria, pero la dificultad proviene si la otra parte carece de solvencia. Sí, pero bueno, en caso de que sea solvente, la ejecución sería rápida. En caso de que sea solvente, sí, la ejecución sería relativamente rápida. Si tal y como está la ley hoy en día, pues simplemente con presentar la sentencia que aprueba el convenio regulador o la sentencia que dictó el juez donde establece las cantidades que debe de satisfacer por esas pensiones, pues es bastante rápido. Quiero decir, yo últimamente pues podemos hablar entre el mes, 2 meses, 3 meses, que se inician las retenciones salariales, por ejemplo, si es que es un funcionario público o una persona que tenga una nómina. Nos preguntan también qué sucede con una casa que se compra con el matrimonio a viro, es decir, una casa que preexistía, es decir, una casa que se compra ya pues casados ambos, y cuando es una casa que está sometida a un régimen de hipoteca. ¿Qué sucede en caso de separación si, por ejemplo, uno de los cónyuges deja de ayudar a pagar la cuota? A ver, vamos a ver. Se compra la casa y la casa es ganancial. Se constituye hipoteca o se subrogan en una hipoteca que ya tenía esa casa y por tanto se hace frente al pago mensual de la cuota de amortización de esa hipoteca, ¿no? Por lo que dice la pregunta, entiendo que cada uno de ellos contribuía
contribuía al pago del recibo, es decir, si el recibo si la cuota eran 600 euros, pues 300 los ponía cada uno. Ahora se separan, la casa queda sin dividir, porque muchas veces lo que suele pasar es decir, bueno, yo me quedo con la casa, te pago lo que ahora se lleva amortizado y más o menos el valor. Es difícil, porque ahí ya tienen que entrar muchas veces peritos, pero bueno, te pago lo que es el valor y tal, y entonces yo me quedo con la casa y continúo haciendo frente a la hipoteca yo solo, ¿no? Pero tenemos que ponerlos en el caso de que efectivamente uno abandone esa casa, se vaya y entonces dice, bueno, pero yo no quiero seguir contribuyendo a pagar la hipoteca. Pero claro, la obligación de pago existe. Y la obligación de pago entre los dos es una obligación solidaria. Si no paga uno, tiene que pagar el otro, porque si no el banco ejecuta. Y eso no le interesa a nadie, porque lógicamente que el banco ejecute, a nadie le es agradable quedarse sin su vivienda, pero aquí estamos hablando de dos personas que tienen ingresos. Entonces ahí tendrán que tomar una determinación, porque el banco tampoco va a aceptar sacar a una determinada persona de la hipoteca, porque aparte de la garantía real que supone esa hipoteca, también tiene la garantía personal de que esa persona tiene un salario y el día de mañana, si la casa la subasta y no le cubre el importe de la deuda, se la va a seguir cobrando sobre el salario de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es un supuesto que se da con bastante habitualmente, pero es un supuesto importante que debe de ser tenido en cuenta por ambos cónyuges, porque los perjuicios que les puede generar el dejar de pagar pues son muchos. O sea, la obligación sería obviamente que la persona que quiere dejar de pagar pues cobre en dinero, ¿no? La opción es o la venta y amortizar la hipoteca ya directamente, si es que da para ello, y si no, seguir pagando hasta que se amortice, porque hoy en día con la depreciación inmobiliaria pues a veces ya ni siquiera da, o si no que uno lo asuma y pague y entonces digamos que indemniza al otro en la parte de casa que ya había amortizado y que se quede con ella. Todo obviamente sometido a un régimen pericial, o sea, un perito que calcule. Si no hay acuerdo, claro. Bien, pasamos a otro tema de empresas, que es una especialidad de este despacho, Pietà Forres, donde nos encontramos, ya digo, en la calle Magdalena, justo enfrente a la sede del Tosos y Flores. Pues nos preguntan si con la nueva ley concursal es más difícil que quiebre una empresa, que digamos desaparezca. Pues por desgracia mi opinión personal, ya es mi opinión personal, yo creo que es igual. Yo creo que es igual. Antes teníamos lo que era la suspensión de pagos y la quiebra. La suspensión de pagos que pretendía que la empresa siguiera funcionando porque había solvencia pero no había liquidez, y la quiebra pues cuando ya el pasivo pues era mucho mayor que el activo y no quedaba más remedio que liquidar la empresa y no tenía ninguna posibilidades de sobrevivir. Hoy eso en la ley concursal cambió, pero no es que haya cambiado mucho, sigue igual, porque por un lado tenemos lo que es el concurso de acreedores y una determinada tramitación que llega hasta una determinada fase en donde se abre la fase de concurso o la fase de liquidación. Entonces, la situación es la misma, suspensión de pagos o quiebra, ¿no? Lo que pasa es que digamos que con una sola ley concursal, pero con dos caminos que se abren. Yo no veo por la experiencia que tengo y por los concursos de acreedores que llevamos, no veo que facilite para nada la continuidad de la empresa. Generalmente las empresas cuando llegan a la ley concursal llegan ya en situación de UBI, ¿no? Y entonces